Imaginemos que estamos en la cima de una colina, como la que se muestra en la figura, y queremos conocer su inclinación con respecto al eje Z. Si la colina está representada por la ecuación Z igual a f de xy, sabemos cómo calcular la pendiente en dos direcciones específicas. La pendiente en la dirección del eje X, que está dada por la derivada parcial f de xy, y la pendiente en la dirección del eje Y, que corresponde a fi de xy. En este video veremos que estas derivadas parciales también pueden usarse para determinar la pendiente en cualquier dirección que elijamos. Para calcular la pendiente en un punto de una superficie, vamos a definir un nuevo tipo de derivada, llamada derivada direccional. Entonces, sea z igual a f de xy una superficie, y consideramos un punto P, x sub 0, y sub 0, dentro del dominio de f. La dirección en la que queremos medir la pendiente se describe mediante un vector unitario u, que es igual a coseno de tita i más seno de tita j. Aquí tita representa el ángulo que forma el vector con el eje x positivo. Para hallar la pendiente en esa dirección, el problema se simplifica a dos dimensiones. Se corta la superficie con un plano vertical que pasa por el punto P y que es paralelo al vector u. Este plano vertical corta la superficie generando una curva C. La pendiente de la superficie en el punto x0 y 0, f de x0 y 0, en la dirección u, se define como la pendiente de esa curva, C, en dicho punto. Entonces, podemos expresar la pendiente de la curva C como un límite. El plano vertical que forma la curva C corta el plano XY en una recta L, que puede representarse mediante las ecuaciones paramétricas x igual a x sub 0 más t coseno de tita e y igual a y sub 0 más t seno de tita. De este modo, cualquier valor de t, el punto q, x, y, se encuentra sobre la recta L. Y para cada punto P y Q en esta recta, existe un punto correspondiente sobre la superficie. Como la distancia entre P y Q es t, entonces se puede escribir la pendiente de la recta secante que pasa por x sub 0 y sub 0, f de x sub 0 y sub 0, y xy f de xy como f de x sub 0 más t coseno de tita y sub 0 más t seno de tita menos f de x sub 0 y sub 0 sobre t. Por último, haciendo que t se aproxime a 0, se llega a la siguiente definición. Sea f una función de dos variables x e y sea u igual a coseno de tita i más seno de tita j, un vector unitario. Entonces, la derivada direccional de f en la dirección de u, que se denota duf, es el límite de f coseno más t coseno tita i más t seno tita menos f de xy todo sobre t, siempre que este límite exista. Ahora vamos a ver el teorema 13.9 de derivada direccional. Si f es una función diferenciable de xy, entonces la derivada direccional de f en la dirección del vector unitario u, que es igual a coseno de tita i más seno de tita j, es du f de xy, que es igual a df de xy por coseno de tita más fi xy por seno de tita. Entonces, se reduce el problema a una función de una sola variable, comprobando la pendiente de f a lo largo de la recta u, coseno de tita, seno de tita, que pasa por p, x0 y sub 0, se define una función de una sola variable, g de t, que es igual a f de xt y t, que recorren esa recta. Aplicando la regla de la cadena, se obtiene la derivada de g de t, y evaluando en t igual 0 y comparando con la definición por el límite de la derivada de una sola variable, se llega a la fórmula de la derivada direccional. Ahora vamos a ver un ejemplo.
Queremos calcular la derivada direccional de f de xy igual a 4 menos x cuadrado menos un cuarto por y cuadrado. En el punto 1, 2, en dirección del vector unitario u igual a coseno de pi sobre 3 por i más seno de pi sobre 3 por j. Como las derivadas parciales f de x e f de y son continuas, la función f es diferenciable y podemos aplicar el teorema 3 en 9. La fórmula para la derivada direccional es du f de xy es igual a f de x xy por coseno de tita más fi de xy por seno de tita. Calculamos las derivadas parciales f de xy igual a menos 2x y fi de xy igual a menos y sobre 2. Sustituimos en la fórmula y nos queda que du f de xy es igual a menos 2x por coseno de tita más menos y sobre 2 por seno de tita. Ahora evaluamos en tita igual a pi sobre 3. X es igual a 1 y es igual a 2. Y nos queda que du de f 1, 2 va a ser igual a menos 2 por 1 medio más menos 1 por raíz de 3 sobre 2. Eso es igual a menos 1 menos raíz de 3 sobre 2. Por lo tanto, du de f de 1 y de 2 va a ser igual a menos 1,866. Cuando tenemos una función de dos variables, por ejemplo, f de xy, no solo nos interesa cuánto vale, sino también cómo cambian distintos puntos del plano. El gradiente de una función es un vector que indica dos cosas muy importantes: la dirección en la que la función crece más rápido y la rapidez con la que crece en esa dirección. Tal como se muestra, el gradiente se forma con las derivadas parciales. Veamos un ejemplo en el que queremos hallar el gradiente de la función f de xy, siendo la misma y logaritmo neperiano de x más xy cuadrado, en el punto 1, 2. Comenzamos derivando la función f respecto de x. En el primer término, y por el logaritmo neperiano de x, y se considera constante, y la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 sobre x, así que este término nos da como resultado y sobre x. En el segundo término, xy cuadrado, y cuadrado es constante, y la derivada de x es 1. Por lo tanto, la derivada de este término da como resultado y cuadrado. Sumando los dos resultados obtenidos, nos queda que la derivada parcial en x de la función f es y sobre x más y cuadrado. Ahora vamos a derivar la función respecto de y. En el primer término, y logaritmo neperiano de x, logaritmo neperiano de x es constante y la derivada de y es 1. Por lo tanto, en este término el resultado que obtenemos es logaritmo neperiano de x. En el segundo término, xy cuadrado, x es constante y la derivada de y cuadrado es 2y. Por lo tanto, este término nos da como resultado 2xy. Al finalizar, unimos las derivadas parciales calculadas previamente y obtenemos el gradiente de la función. Para evaluar el gradiente en el punto 1, 2, lo que vamos a hacer es sustituir x por 1 e y por 2. De esta forma obtenemos que el gradiente en este punto es igual a 6y más 4j. Bueno, anteriormente ya vimos lo que era el gradiente y en esta instancia nos vamos a centrar en aplicaciones concretas del mismo, principalmente en dos teoremas que aparecen en el Larson y sus demostraciones. El primer teorema que vamos a abordar habla sobre las propiedades del gradiente, que resume básicamente tres propiedades muy importantes del gradiente de una función. Este teorema nos dice
cómo el gradiente nos permite saber en qué dirección una función aumenta o disminuye más rápido. Primero, si el gradiente de una función en un punto es cero, entonces la derivada direccional en cualquier dirección también vale cero. Esto significa que en ese punto la función no cambia, sin importar hacia dónde nos movamos. En otras palabras, el punto podría ser un máximo, un mínimo o un punto de silla. En física, un gradiente nulo a menudo indica un estado de equilibrio. Por ejemplo, en un campo de potencial como el potencial eléctrico, un gradiente nulo significa que no hay fuerza neta actuando en ese punto. Una función cuyo gradiente es nulo en todos sus puntos es, por definición, una función constante. La segunda propiedad dice que la dirección de máximo incremento de la función está dada por el vector gradiente. Esto quiere decir que, si imaginamos una colina representada por la función, el gradiente apunta justo hacia la subida más empinada. Además, el valor máximo de la derivada direccional es igual a la magnitud del gradiente. Como tercera y última propiedad, tenemos que la dirección de mínimo incremento está dada por el vector opuesto al gradiente. Esa dirección indica hacia dónde la función disminuye más rápido. El valor mínimo de la derivada direccional es el negativo de la magnitud del gradiente. Vamos con el primer ejemplo para calcular la dirección de máximo incremento. En este caso tenemos una placa metálica cuya temperatura en cada punto está dada por la función que aparece en pantalla. En este problema se pregunta en qué dirección desde el punto 2 menos 3 aumenta más rápido la temperatura. Para responder, lo primero que vamos a hacer es calcular el gradiente de la función temperatura. Posteriormente, sustituimos x e y por sus correspondientes valores, obteniendo así la función que podemos ver a continuación. En este caso podemos ver que la dirección de máximo incremento de la temperatura está dada por el vector menos 16y más 6j. La tasa máxima de incremento, o sea que tan rápido aumenta la temperatura, es la magnitud del gradiente, que si hacemos los cálculos nos dice que aproximadamente la temperatura aumenta 17 grados por centímetro en esa dirección. En un segundo ejemplo, vamos a abordar una situación en la que un rastreador térmico se mueve sobre la placa metálica, pero buscando siempre la dirección en la que la temperatura aumenta más rápido. Matemáticamente esto significa que su trayectoria siempre sigue la dirección del gradiente. El gradiente en este caso viene dado por menos 8xy menos 2ij. Y por otro lado tenemos el vector tangente a la trayectoria del rastreador que se muestra ahí en pantalla. Como el rastreador siempre se desplaza siguiendo la dirección del gradiente, estos dos vectores son proporcionales. Por lo tanto, podemos igualar las componentes de las ecuaciones y obtener el sistema que se muestra ahí al inicio. Luego, eliminamos de la ecuación la variable tiempo, obteniendo así dx de y es igual a 4xy. Posteriormente, separamos las variables e integramos ambos lados de la igualdad. De esta forma, obtenemos una expresión simplificada, x es igual ci a la 4. De esta forma obtenemos que la ecuación que describe la trayectoria del rastreador térmico en el plano xy es x igual 2 sobre 81 y a la 4. El siguiente teorema indica que el gradiente es normal a las curvas de nivel. Esto significa que si f es diferenciable y el gradiente de f evaluado en el punto de x sub 0 y sub 0 es distinto de 0, entonces el gradiente es normal, o sea, es perpendicular a la curva de nivel que pasa por ese punto. Vamos ahora con un ejemplo. Consideremos la función f de xy igual a y menos seno de x.
Si tomamos la curva de nivel f de xy igual a 0, obtenemos la ecuación y igual a seno de x. Esta es justamente la curva del seno en el plano. El gradiente de fxy es menos coseno de x por y más j. Esto quiere decir que en cada punto de la curva y igual a seno de x, el vector gradiente tiene una dirección perpendicular a la curva.